Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotl. Como ya saben, es una agencia creativa que está haciendo las cosas diferentes, pero también somos la sede de la Cámara de Comercio e Industria del Mercosur y las Américas. Hoy es martes y hay pócar de ases. Tenemos una partida, un debate. ¿Cómo estás? Como siempre, me acompaña Carlos Tizoc Mondragón, del Dragón de Mondragón, y el doctor José Luz García Horta. Aunque te cueste trabajo, doctor en Derecho, José Luz García Horta. Qué gusto saludarte, amigo Paco Laiseca y José Luz García Horta, doctor en Derecho. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ahora, si me permites, Por José Luz, favor. antes que me interrumpas, Por favor. voy a comentar a quién tenemos. Tenemos a un amigo que tuve el honor de entrevistar hace como 2 meses o 3 meses. Por ahí me lo recomendó otro amigo que tiene un gran perfil y me lo recomendó porque decían por ahí que andaba pretendiendo impulsar a Dan Augusto, y como nada más había 2 grupos en Querétaro, me pareció interesante. Y ahí fue donde conocí a Reginaldo Rivera de la Torre, quien es licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctor en Derecho, ándale, fíjate. Pero fue diputado de la 61 legislatura del Congreso de la Unión, presidente de la Coordinación Política de Puntos Constitucionales de dicha legislatura, miembro activo en la conformación del Frente contra el Hambre, organismo fundado por el Congreso de la Unión, experto en temas de comercialización agropecuaria, coautor de la iniciativa de las reformas constitucionales de los Estados Unidos mexicanos en materia de derechos humanos, derecho a la alimentación y derecho al consumo de la Procuraduría Federal Agraria en periodo 2013 a 2017, cercano en estos momentos, muy cercano a la Cuarta Transformación. Por su cercanía ideológica y por haber convivido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien tuvo el privilegio de compartir esa membresía política, se puede decir, en la 61 legislatura, fui por él. Me invitó a una rueda de prensa antier, el domingo, a donde pues se pronuncian que es la tercera corcholata que ha ido creciendo y que ya está cercano al que lleva el liderazgo, pero dicen que caballo que alcanza la carrera puede rebasar y ganar la competencia. ¿Cómo has estado, Reginaldo? Bienvenido a Pócar de Ases. Con el gusto de estar en San Juan del Río, ciudad hermana a donde yo soy, en el Marqués, y a la capital. Yo tengo 2 lugares donde vivo, en el Marqués y en la capital. Agradecerte mucho, Carlos, a José Luz, con el gusto de volverlo a saludar y conocer aquí a Francisco Laiseca. Mucho gusto. Contentos y sorprendidos con la tecnología que tiene este espacio y lo joven y moderno que es este programa. Gracias por la invitación. Oye, pero ahí te va, ¿eh? Oye, si eres tan cercano de Adán Augusto, me sorprende porque nunca había tenido en un programa. Discúlpame, Paco, yo sé que la Cuarta Transformación no va contigo, pero sí me interesa mucho esa cercanía en donde hay una amistad y en donde puedes ser tú una de las personas importantes en el Estado al estar, pues ya te vi, el domingo con los invitados y los liderazgos en esa rueda de prensa que hiciste. Si eres tan cercano, amigo, ¿qué tanto? No, fuimos compañeros. A Dan Augusto, digo, hoy dado que él va a ser el candidato a la presidencia de la República, va a ser el próximo presidente, todo el mundo puede decir que es amigo de él. Fuimos compañeros de generación y hace ya casi un año nos invitó a colaborar para que desde la sociedad civil difundiéramos el trabajo del secretario de Gobernación, del gobierno de la República, la Cuarta Transformación, y del el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, fuimos compañeros y en ese respeto de compañerismo acepté esa invitación que me hizo hace un año Adán Augusto, y hoy estamos contentos porque el día de ayer, Antier, domingo, en mi finca del Marqués, sí, fue antier.
en Finca dimos a conocer ya una estructura sólida que respalda su posicionamiento. Hoy no hay campaña, hoy solamente es hablar con la sociedad civil, desde la sociedad civil, posicionando a Adán Augusto, y creemos que es la mejor opción al 24. Bueno, el tema no es Adán Augusto. El tema te hicimos venir porque vamos a hablar sobre ese reparto de tierras que pronunciaba tanto Emiliano Zapata: tierra y libertad, ejidos, propiedad privada, justicia social. José Luz, doctor en Derecho como tú, siempre hemos platicado y charlado de la injusticia social y de las instituciones que se ha presumido que el Partido Revolucionario Institucional ha creado en el transcurso de este México. Sin embargo, esa justicia social, y si te la pregunto a Paco Laiseca, podríamos decir que no la hemos visto. Los grandes latifundistas hoy se llaman fraccionadores y la gente campesina, por desgracia, sigue vendiendo sus espacios, su tierra, a precios de centavos, y estos fraccionadores lo venden a precios de billete de dólar. Entonces, José Luz, Paco Laiseca, antes de continuar este programa, sí me gustaría que me dijeran uno y otro, ¿para ustedes existe de veras la justicia social? Bueno, yo creo que tenemos que hablar como individuos, ¿no? Porque justicia social se oye mucho en plural, ¿no? Se habla como si fuera un grupo. Entonces, lo que sí te puedo decir, Carlos, es que solo nosotros mismos somos responsables de lo que hacemos y lo que nos pasa, ¿sí? No podemos responsabilizar ni al gobierno, ni al vecino, ni a nadie de lo que nos pasa y de lo que hacemos. Entonces, en este caso, pues bueno, ya históricamente se repartieron estas tierras porque decían que la tierra era de quien la trabajaba, ¿no? No de los dueños. Sin embargo, pues todo tiene un punto de vista dependiendo de dónde lo estés enfocando, ¿no? Entonces, si lo enfocas como ejidatario, pues yo creo que seguramente se vio muy bien. Si lo enfocas como el dueño de las tierras, pues se repartieron las tierras de los dueños a los que la trabajaban. No sé si tú estés de acuerdo con eso, que se hizo pues ya hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Pasa algo que sucede cuando las cosas no están bien diseñadas desde el principio. Se reparten las tierras a los que la trabajan y ellos no saben qué hacer con ellas y lo único que están haciendo es vendiéndolas, ¿no? Entonces, pues al final, a mí lo que me deja esto es que no sirvió ese reparto de tierras. José Luz, de esa lucha social que los priistas en su momento presumieron después de ese reparto de tierras, y donde siempre han dicho que son los edificadores del México que tenemos. Ay, maldición de Malinche. Adelante. Muy buenas tardes. Pues antes que nada, muy contento de estar en el programa y de tener un gran invitado como nuestro amigo Reginaldo, gran amigo de algunos ayeres, exdiputado federal de la 61 legislatura. Sé que uno de sus coordinadores o su coordinador fue un gran personaje del Estado de México, don Emilio Ochoa Ifed, y gran amigo de grandes cuadros nacionales como Miguel Ángel Osorio Chong, como el mismo Manlio Fabio Beltrones, por supuesto como el actual secretario de Gobernación con quien compartieron curul ahí en la legislatura, Adán Augusto. Un gran gusto tenerlo en el programa. Sin lugar a dudas, la justicia social es un tema que en este programa nos va a dar mucha tela de dónde cortar. Hablabas tú de la repartición del ejido. Sin lugar a dudas, en el 36 se hace la repartición del ejido en la conformación precisamente de una estructura llamada ejido. En el ejido la máxima autoridad es precisamente el presidente del comisariado, pero hoy tenemos un gran experto en temas de tipo agrario, aquí en la figura de nuestro amigo el doctor Reginaldo, y sin duda no podríamos comprender
en la historia, parte del siglo pasado y lo que va de este siglo, sin la aportación de aquel partido en el poder que fue el gran creador de las grandes instituciones que fueron heredadas hasta nuestros días y que hoy siguen dando resultados, no sé si buenos o malos, creo yo que todo es perfectible y las situaciones son mutables, se van acomodando de acuerdo al tipo de vida que se va teniendo en la actualidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a nuestro amigo el doctor, ¿qué opina de aquella gran repartición del ejido y qué opina cómo vemos el ejido en la actualidad? Gracias. Comentar que en cuanto a la visión que tiene nuestro amigo Paco, en cuanto a que los ejidatarios solo tienen las tierras para venderlas, creo que su visión es muy parcial. Yo como agrarista defiendo a capa y espada y a muerte a mis amigos campesinos, porque ellos tienen un bagaje histórico que hay que defender. Lo que se ve en los ejidos no es lo que se ve en las carreteras, o sea, tenemos la falsa creencia de que un ejido es lo que se ve en la carretera y lo que ellos están vendiendo. No, hombre, adentro está el sistema Milpa que nos dio de comer durante muchas generaciones, quelites, verdolagas, frijoles, y hizo la autosuficiencia alimentaria en este país en los años 80. Claro. Hoy día hay municipios en este estado, por ejemplo, que son graneros del estado, que es San Juan del Río, o sea, son grandes productores ustedes de lo que nos comemos los queretanos, así como Sinaloa para el país. Entonces, el trabajo de los campesinos es muy necesario. En los ejidos hay otro tipo de valores muy diferentes a los que tenemos en las ciudades y hay que dirigirnos a ellos con respeto. Para mí, uno de los lugares donde hay más sabios es en el campo, no en las ciudades, así pienso yo. Pero volviendo al tema de cómo surge la lucha agraria en el país, bueno, no olvidemos que fuimos objeto de una conquista y de que muchos extranjeros vinieron a adueñarse de nuestros territorios. Y lo único que hizo ese prócer del agrarismo en el país fue decir la verdad, decir, la tierra, dénsela a quien era dueño. Y esos grandes latifundios que se crearon en el país se vinieron terminando con la lucha de Emiliano Zapata, que empieza con Francisco I. Madero, con el plan de San Luis. Ahí Francisco I. Madero traiciona a Emiliano Zapata porque dice que sí va a repartir la tierra y cuando llega al poder Madero se olvida de ello y del plan de San Luis. Entonces Zapata inicia el plan de Ayala y dice, a ver, el plan de San Luis no sirvió, entonces se pronuncia contra Francisco I. Madero y más adelante lo hace contra Venustiano Carranza. ¿Y cuál era su lucha? Su lucha era para que hubiera la reivindicación de lo que era de los indígenas y de los campesinos de este país. Yo tomaría una cita muy rápidamente de un libro que se acaba de presentar y Carlos me hizo favor de estar presente. Es el Vademecum de Derecho Agrario del licenciado Ricardo Rivera de la Torre. Y él habla de las revoluciones, la revolución de Zapata, la revolución de Madero, la revolución de Pancho Villa, porque fueron varias revoluciones en una. Pero para resumir el tema del origen del agrarismo, dos grandes grupos sociales encabezaron este movimiento. Primero fueron los obreros, muertos de hambre, asesinados en Cananea y en Río Blanco, y impulsaron la revolución. Pero el grupo más importante fueron los campesinos, y lo único que reclamaban era que a sus ancestros, los españoles, les despojaron de sus tierras. Hoy día, la realidad del agrarismo en México está detenida en el tiempo. Yo puedo coincidir en el hecho de que quizás en el ejido, en el sistema agrario en el país, estamos detenidos, y es cierto. El sistema agrario se ha olvidado. La reforma de 1992 que se hizo para privatizar al ejido ha permitido lo que decía nuestro compañero Paco. ¿En qué sentido? Pues que les permitieron vender las tierras ejidales. Ha sido bueno, ha sido malo, pero el sistema agrario está olvidado por los últimos gobiernos,
por todos los gobiernos, porque la ley agraria data de 1992. Las instituciones están detenidas en el tiempo. Sí hay que voltear los ojos al sistema agrario en México porque debemos de ser más productivos. Pero yo no quiero abusar del micrófono, pero les voy a decir por qué. Soy especialista en seguridad y soberanía alimentaria. Seguimos importando el 40% de los granos y de otros satisfactores de otros países. Vean la lucha que hace el presidente por defender el maíz blanco en contra del maíz transgénico de Estados Unidos. En México hay tierra y agua, pero no hay autosuficiencia alimentaria. Tenemos más de 20 millones de mexicanos con hambre. Entonces, yo soy doctor en Derecho, mi especialidad es esa, soy agrarista también, y creo que tenemos que voltear los ojos al campo, al agrarismo, y no olvidar jamás el origen de la lucha histórica de Emiliano Zapata y toda la gente que ha estado. Valdría la pena que nos digas a dónde podemos adquirir esos 2 tomos impresionantes de análisis de 20 años de información y de investigación de tu hermano. Sí. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, a donde habla directamente, Paco, de esta información, pero me gustaría, después del corte, comentarles esa entrevista porque es muy interesante. Vámonos a corte. Regresamos a Pócar de Haces con nuestro invitado, que de veras sabe de agrarismo. Tu hermano escribió un gran libro, un gran libro de 2 tomos, que de veras cuando los tuve en mis manos estaban pesados. Y me comentó que fue un trabajo de investigación de 20 años, porque tu hermano estuvo inmerso y le encanta esto de lo que es el agrarismo. Pero la investigación que hizo con imágenes, incluso hace recomendaciones, y cualquiera que estudie derecho agrario puede hasta bajar por ahí la información para poder ampararse y algún resultivo contra la gente campesina. Por ahí hay toda la información para poder decirle al gobierno, a ver, espérate, aquí no puedes expropiar o aquí no puedes quitarnos las tierras de esta manera. Platícame un poquito de esto y de dónde podemos localizar ese libro. Sí, y cómo se llama, que se me olvida. Ambos somos agraristas. El maestro en Derecho, Ricardo Rivera de la Torre, estuvo en los tribunales agrarios por más de 20 años en Morelos, en la cuna del agrarismo. Estuvo en Mexicali y hoy día se retiró y acaba de presentar un libro que se llama Vademecum, de Derecho Agrario. Yo les voy a dejar el teléfono donde me pueden contactar porque él está hasta Mexicali. Es el 442-475-4977. Bien, yo sacaba algunas citas de este compendio, que son 2 tomos de Derecho Agrario, porque de veras es exhaustivo el trabajo que hace Ricardo y he encontrado cosas que yo no conocía, ¿no? El hecho de que Zapata hubiera sido parte del movimiento revolucionario con Francisco Madero es impresionante saber eso, pero después la tristeza porque Madero, presionado por todos los grupos de poder, los generales y los revolucionarios, lo asesinaron. Bueno, lo mismo hicieron con Zapata, ¿no? Claro. Pero Zapata dejó una semilla impresionante que es bueno leer en una obra como esta. El maestro en Derecho, Ricardo Rivera, hace un análisis exhaustivo del agrarismo desde antes de la conquista y defiende mucho a los indígenas
Y es cierto, ¿no? Antes de ser campesinos había indígenas. Y después repasa toda la historia, cómo era el territorio nacional y cómo nos lo quitaron, lo cercenaron, cómo nos conquistaron, cómo fue la evolución de la que yo hablaba hace rato, ¿no? Con la conquista, pues las grandes colonias y latifundios subsisten hasta nuestros días con algunas familias. Yo me he preguntado a ello y veo familias de ascendientes españoles que todavía tienen estas tierras y son producto de la conquista. Entonces, el libro tiene una parte histórica, pero también tiene una parte objetiva y sustantiva que explica cómo se llevan a cabo los juicios. Digo, nuestro amigo José Luz sabe que el derecho agrario en los tribunales, que también está detenido en el tiempo por la falta de capacidad económica que tienen los tribunales, y la ley agraria, son un cuello de botella hoy en el desarrollo de grandes estados como Querétaro. Se está expandiendo nuestro estado en este corredor que empieza aquí en San Juan del Río y termina en Corregidora, sigue hasta Cadereyta, Ezequiel Montes y termina en Huimilpan. ¿Y cuál es el cuello de botella? Que los asuntos agrarios están detenidos. Esa parte procesal de juicios, de procedimientos, se conocen en este libro. Y para concluir, pues el licenciado, el maestro en Derecho, Ricardo, y su servidor, doctor en Derecho, tenemos dos enfoques totalmente diferentes. Él en la parte jurisdiccional, juicios, sentencias, y crea este libro. Yo fui delegado federal de la Procuraduría Agraria y por 5 años recorrí todo este estado. Yo tengo un enfoque más administrativo, más de gestión, más de conocimiento de las instituciones. Y dentro de el tiempo que estuve en Procuraduría Agraria, escribí mi trabajo de maestría y de doctorado en Seguridad y Soberanía Alimentaria. Esto me llevó a poner en práctica las tesis que yo defiendo en mis trabajos de posgrado, porque creo que en el campo todavía hay oportunidades que la gente no conoce. Por ejemplo, hablabas de que aquí se asesora a empresas, es un punto de vista empresarial. Ustedes deben de saber, y si lo he dicho yo a Fidencio, al líder de la Unión de Ejidos de aquí, de San Juan del Río, que los ejidos pueden hacer empresas. O sea, hay posibilidades dentro de la ley agraria que se creen empresas de tercer nivel, o sea, industrias dentro de los ejidos. Y no le hemos dado el apoyo a los campesinos. Hay posibilidades de que se creen inmobiliarias ejidales y lo dice la propia ley agraria. Entonces, no se han llevado a cabo. Es triste lo que pasa en México. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los políticos? ¿La ignorancia? ¿Quién tiene la culpa? Yo lo dije hace rato. La culpa la tenemos nosotros por el problema de cada uno de nosotros, Carlos. ¿Por qué? Estamos en la era de la tecnología. Y ningún ejido tiene tecnología. No tiene ni un correo electrónico. Y hoy tuve una llamada, como ya lo comenté al inicio del programa, la sede del Mercosur está aquí en las instalaciones de Enfoque Coyotl. Y la sede del Mercosur importa y exporta, entre muchas cosas, granos. Y hoy platiqué con unas personas de Sinaloa que tienen sorgo. No pudieron enviarme una ficha del grano porque no tienen un correo electrónico. No pudieron mandar unas fotografías del grano porque no tienen correo electrónico y tienen miles de toneladas. Pero ellos están ahí porque ahí los quieren. Eso también es muy importante. Estamos, ya lo dije, en la era de la tecnología. Los productores generan un commodity, Carlos, y los commodities no generan ganancias. Hoy las ganancias están en los servicios. Cuando tú conviertes un commodity, hablemos del grano de café. El grano de café es el commodity. Este grano de café, cuando tú lo conviertes en un grano tostado, ya generas un producto. Antes de ser producto es un commodity. Ese lo vuelves, lo mueles, le das otra pasada de valor, le aumenta su valor. ¿Por qué? Pues porque si no tienes molino, 1 kilo de café en grano no te sirve de nada. Pero si ya te lo vendo molido, si no tienes molino, el no molido vale 10 pesos y el molido vale 20 pesos y no tienes molino, seguramente te vas a ir por el molido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generándole valor al producto. Entonces ya tenemos un segundo valor, pero luego llega a esta tienda Oxxo y te lo da en un vaso.
Entonces eso ya es un servicio. Y resulta que Oxxo se lleva más dinero que el que lo produjo, el que lo cortó, el que lo cuidó, el que lo empacó, el que lo tostó, el que lo molió. Oxxo se lleva más dinero. Pero luego llega una empresa extranjera, Starbucks, y te vende un vaso de café en lo que ya quisieran los productores que les pagaran un costal, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Y en dónde nos quedamos con todo esto? En que no tenemos idea de qué hacer, solo tenemos el commodity. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden ayudar, pero ellos se pueden ayudar solos, no necesitan a nadie más porque tienen el producto. Y a estas personas de Sinaloa, resulta que el empresario que les compra el producto es una tienda de raya, no es más que lo mismo. Les prestan dinero y después los tienen con la pata en el pescuezo y ellos les mandan el precio. Y los tienen jodidos. ¿Jodidos por qué? Porque se dejan. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos despertarlos y nos metemos al tema y a dos temas que siempre caemos: educación y leyes. Leyes anticuadas, complicadas y cargadas de problemática para entenderles, leyes basadas en la desconfianza y falta de educación. Pero, Carlos, tú y yo nos dedicamos a vender educación, pero la gente prefiere echarse una caguama que ponerse a estudiar. Entonces, estamos jodidos porque queremos y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y los productores son responsables de lo que les pasa, porque no necesitan ni al gobierno ni a nadie más. ¿Por qué llegó Starbucks, una empresa extranjera, a hacer eso? Porque nadie en México lo hace. Y ya que llegó, ya salieron 3 o 4 empresas de café a hacer lo mismo. Entonces, ¿en qué problema estamos? En que nos falta educación y en que nos falta qué poder llegar a hacer para que los productos sean mejores. Entonces, necesitamos eso, Carlos, no más. Pues me estás dando la razón en este aspecto. ¿Quién tiene la culpa? Las políticas públicas están detenidas para poder orientar, ayudar, impulsar a estos productores. Te lo voy a decir, mi padre fue el creador de los mercados sobre ruedas en la Ciudad de México. Y estos productores era para que vendieran en forma directa al público. Y lo lograron. Pero alguien en la política dijo, hay que vender ahora los anuncios, hay que vender las estructuras. Son los mercados rosas, ¿no? Mercados rosas que siguen hasta la fecha. Y por ahí a algún político se le ocurrió, ahora yo voy a comprar espacios en los mercados sobre ruedas y los voy a rentar. Y a otro político se le ocurrió, ahora te voy a comprar toda la producción y yo hago como que soy el productor. Entonces, no es la gente, no es uno, son todos aquellos, y no me va a dejar mentir, 2 personas que han estado en la política. Bueno, tú también has estado en la política a nivel nacional. No, yo he estado como servidor público. Bueno, pero es política. No has hecho política, pero como político, como campaña, pero bueno, hay gente que están aquí, que conocen de política, pero saben perfectamente de que todo la gente es utilizada. Por eso hablo. Los grandes beneficiados de este reparto de tierras ya no son los campesinos. Porque no supieron, porque no supieron qué hacer con las tierras, Carlos, porque no tienen tecnología. O sea, un ejidatario tecnología, discúlpame. No, claro, mira, no, Carlos, estás mal. Y yo no sé tanto de este tema, pero seguramente Reginaldo nos va a poder ayudar. ¿Cuánto sacan de producción de una hectárea de maíz un ejidatario? ¿Y cuánto saca de maíz una empresa de alta tecnología, Carlos? Le sacan 10 veces más grano. Claro que la tecnología es importante. ¿Cómo voy a poder competir yo si saco 1 tonelada por hectárea contra una empresa que saca 10 toneladas por hectárea? Y sin embargo sigue compitiendo. No pueden. La calidad y la cantidad y los precios de producción y todo eso te puedo dar mata razón, al ejidatario. Te puedo dar la razón si me pones este ejemplo. Sí. Pero yo creo quienes han hecho que estos sistemas de los campesinos tengan que malbaratar sus tierras, son aquellos empresarios con
entre comillas, visión, que les compran sus tierras en centavos, las fraccionan, los utilizan, las fraccionan y venden ya Y fraccionamientos. prácticamente estás hablando de lo mismo, están convirtiendo el commodity en un servicio, en un producto, ¿sí? Pero ¿por qué lo están haciendo, Carlos? Porque no producen lo suficiente con su parcela como para poderse mantener de ella. Tú y yo nos podemos llevar este programa, pero déjame que intervenga. ¿Me permites Adelante. hacerle un cuestionamiento a mi querido amigo Reginaldo? Sí, José Luis, con todo gusto. Amigo, te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no se le mete dinero al campo en este país? Y la siguiente, ¿qué consideras que se necesita para tecnificar el campo en nuestro país? Sí, gracias. La última vez que en nuestro país las instituciones funcionaron para el campo y el gobierno se ocupó de ello fue en 1992. Fíjate. Cuando se crea la Procuraduría Agraria, se crea el RAN y los servidores públicos que estaban en esas instituciones ganaban sueldos decorosos, millonarios, ganaban mucho dinero y esos sueldos, imagínense, tienen más de 30 años detenidos y siguen siendo los mismos, por solo dar un ejemplo. Y para hablar un poquito del contexto en cuanto a qué se puede hacer, ahorita lo que decía Paco es cierto. O sea, yo como especialista en seguridad y soberanía alimentaria estuve en Brasil, mandado por la Cámara de Diputados, y aprendí de la FAO el problema mundial que tenemos. Y la FAO y Estados Unidos y las potencias están preocupados por las hordas de gente inmigrante y hambrienta que están llegando a los países poderosos. ¿Cuál es el tema de la FAO? Que Guatemala es mejor que México, fíjense lo que estoy diciendo. Es mejor en seguridad y soberanía alimentaria porque hace uso de la tecnología, como dice Paco. Ellos están autorizados, como está en la bolsa de Chicago, en cuanto a los precios de los granos. Ellos tratan de exportar y los centros sudamericanos, al ser parte de una política alimentaria que encabeza Ignacio Lula da Silva, que afortunadamente llegó a Brasil otra vez, porque es un visionario. Como nuestro actual presidente, Lula, modificó el sistema alimentario de Brasil y yo aprendí de ellos. Entonces, ellos sí tienen acceso a la tecnología y han cambiado. ¿Qué se puede hacer? A ver, nos hemos olvidado que en la ley agraria, desde hace más de 30 años, hay 3 instituciones y tengo que repetirlas porque son soluciones. Hay algo que se llama parcela escolar, que los abogados como tú y yo, doctor, a veces decimos que el ejido las venda o a ver cómo se las quitamos. La parcela escolar es un centro de capacitación y educación que se ha olvidado. Así es. Y están los espacios y el gobierno, en mis trabajos de doctorado, digo, volteen los ojos al campo, inviértales en instituciones educativas como lo tienen los centros sudamericanos, que está en la ley. El futuro de los pueblos está en el campo. En las parcelas escolares. Hay otra que se llama UAIN, Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, y están en los ejidos. Yo en mis trabajos de doctorado hice un análisis de que hay 40,000 en todo el país. ¿Y saben qué están haciendo nuestros, algunas ocasiones, machos mexicanos en el campo? Destruirlas, perseguir a las mujeres. Entonces, hay una segunda oportunidad en la ley agraria que es la UAIN. Y la tercera es la parcela de la juventud. Ahora los jóvenes construyendo al futuro pudieran tener una parcela porque la ley lo dice. Este es un ejemplo de hace 30 años, como dice Paco. ¿Qué hace falta? Reformar la ley, pero no tan solo reformarla. Darla a conocer. No, aparte de eso, involucrar a los campesinos. Ahorita en Querétaro está la discusión de Peña Colorada, que pretenden crear una reserva en Querétaro en 9 ejidos, y yo me pronuncio en contra en principio. ¿Por qué me pronuncio en contra? Porque no los han sentado a la mesa y los han involucrado en temas de tecnología, de zonas de preservación ecológica. Igual pasa en el campo. Tenemos que reformar la ley, pero sentar a los campesinos que participen y crear instituciones como estas 3 que hay para que ellos salgan adelante. ¿Qué se puede hacer hoy día? Les repito, hay inmobiliarias ejidales, hay empresas de segundo nivel que pueden hacer los campesinos y como te decía también Paco, educación.
si no atacamos la educación y volvemos desde la primaria a decirles ese ejemplo que algunos todavía tuvimos de que en un vaso de plástico, con un pedacito de algodón, con una semilla de frijol y con tantita agua, se producen los alimentos. El germinado famoso. Esto ya se nos olvidó. Claro. Entonces, si hay soluciones, en esta vieja ley de hace 30 años las hay, pero quizás, como dice Paco, están arcaicas, están olvidadas. Tenemos que modernizar. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Reginaldo. Pues vamos a un corte. Hoy estamos hablando de varios temas, entre ellos la soberanía de alimentos. Regresamos, estamos en Pócar de Haces. En Enfoque Coyotl creemos en la frase que nos identifica: ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Esto lo hacemos a través de conferencias, talleres, coaching y muchas otras cosas más. Creemos firmemente que con la colaboración llegaremos mucho más lejos y con pasos más firmes. Por eso estamos comprometidos a colaborar de la mano con tu proyecto. Queremos ser tu aliado en este camino lleno de emociones. Queremos ayudarte a crecer y crecer junto contigo. Esto es La Madriguera. Esto es lo que hacemos y en lo que creemos. Esto es lo que somos. Esto es... Pues aquí estamos de regreso en Pócar de Haces. Creo que José Luis nos quiere quitar el micrófono, Carlos. Y se lo voy a quitar. A ver, mi estimado doctor, te hago una pregunta. Yo recuerdo que en este país había una infraestructura en materia ejidal. Recuerdo haber recorrido este país, como lo he recorrido durante muchos años, y haber visto una serie de asoleaderos y de conos en todo el país. Aquí en el Ejido Morelos. Aquí en San Juan hay. Uno de los mejores En productores de chile. Tequisquiapan todavía hay. Así es. ¿Qué pasó con esta infraestructura de la que habían sido dotados los ejidatarios? Sí. En los años 80 el país fue autosuficiente en materia alimentaria. ¿Por qué? Porque invirtió en algo que se llama extensionistas. O sea, había ingenieros agrónomos en cada ejido asesorando en forma técnica para que produjeran. El gobierno tenía la CONASUPO, esa Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que le daba buena alimentación a la gente en México y acopiaba lo que producían los campesinos. Y el gobierno también invirtió en tecnología, como decía Paco. O sea, había tecnología, había apoyo del gobierno y había cierta transparencia y no tanto robo como ha habido en algunos gobiernos. ¿Consideras que si este programa se actualizara, volvería a funcionar? Claro que sí. Claro. ¿Crees tú que Adán Augusto trae eso en sus planes? Yo vengo a eso con Adán Augusto, ya se lo expuse. Le dije, dame la oportunidad de que hagamos algo diferente en el gobierno general y modernicemos a las instituciones y reformemos la ley. ¿A qué voy? Lula da Silva, disculpen que me refiere, pero es el maestro en materia de seguridad y soberanía alimentaria en este continente. Materia de agua. No, él dijo, a ver, vamos a producir en forma local, número uno. Interesantísimo, o sea, que se produzca aquí en la región lo que tú te comes, número uno. Número dos, que el gobierno compre parte de esa producción, que lo lleve a las escuelas, a los comedores comunitarios y que empecemos a exportar. Hoy día Brasil es uno de los principales exportadores en pollo y en otros productos del campo. Entonces, sí se puede. El ejemplo es Centro Sudamérica, ellos son mejor que México. Y creo que si ponemos atención y modificamos las instituciones, la ley, podemos revertir el grave problema que tiene el país y que somos una vergüenza mundial. Yo acabo de fin de año, estuve en Europa, ya son un hijo mío que lo fui a ver a Alemania y veo la importancia que tienen los productos del campo que tenemos en México, que no hay más que quizás en Sudamérica. Entonces, en México no valoramos la tierra y el agua que tenemos y creo que el tema es de reformar la ley y las instituciones, pero sentar a los campesinos para que ellos participen y se involucren.
Te pregunto, ¿qué va a pasar si esta reforma profunda y no se sienta a los ejidatarios? ¿Qué va a ocurrir en los próximos 20 años en nuestro país? No, me lo dijo un campesino. Yo voy a dar dos ejemplos de mucha vivencia y por eso soy agrarista, me dijo un campesino. Cuando estuve en un foro de la CNC, yo fui miembro de la CNC, dice, oye, licenciado, ¿tú eres un campesino de escritorio? Un campesino de escritorio. ¿Cómo es ese? Dice, de los que hablan del campo y no saben ni tan siquiera sembrar un surco de maíz. O sea, ustedes, los tecnócratas, los abogados, hablan de cosas que no conocen. Vénganse a partirse las manos cultivando la tierra. Entonces, eso se le ha olvidado al gobierno involucrar, y yo se lo voy a proponer a Dan Augusto. Y quiero dar otro ejemplo de la importancia y la sabiduría de la gente del campo. Yo como maestro en el Instituto Cartano San Javier, un día me meten en aprieto y me dicen, maestro, ¿le vas a dar clase a los maestros? Dije, ahora sí. ¿Algún maestro te dé clase a ti? Pues tú eres... Choque de egos, ¿verdad? Así es. Entonces, me acordé lo que me dijo uno de mis maestros del campo. Un día lo cuestiono afuera del quicio de su casa. Le digo, oye, ¿cómo están las cosas, compañero? Dice, mal. ¿Cómo que están mal? Que no se da cuenta, y eso tiene más de 20 años. Que no es el ambiente, que nos lo estamos acabando. Le digo, ¿cómo nos estamos acabando? No hay sapos. No hay sapos. Y luego yo multipliqué mi pensamiento, dije exactamente, calentamiento global, falta de agua, contaminación, todo lo que estamos haciendo los seres humanos se está acabando la naturaleza. Entonces, ese ejemplo lo llevé al San Javier y les dije al químico, al abogado, al contador, le digo, tú vas a hablar del calentamiento global en base a los sapos. Entonces, esa sabiduría ancestral que acumulan los campesinos, a veces no la valoramos. Pero bueno, para terminar de contestarte en cuanto a qué hacer, instituciones, educación, voluntad de parte del gobierno y hacer un diagnóstico. Es lo que no se hace. O sea, lo que decía, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cuántos ejidos tenemos? Estamos en uno de los gobiernos que menos le gusta hacer diagnósticos. Todo lo hacen ahí se va, al aventón, a la ocurrencia de alguien, y creo que eso es súper importante, ¿no? Porque requerimos de que se haga un estudio profundo y total, completo. No nada más es poner la escuela, sino conseguir a los alumnos y conseguir a los maestros y conseguir el dinero para pagarle a los maestros y conseguir el transporte para llevar a los alumnos y a los maestros. O sea, las políticas públicas tienen que ser mucho más complejas, no nada más al ahí se va. Y eso está pasando. Ahora, regresándonos al tema de los alimentos. La catástrofe malthusiana, ¿no? Lo que decía Tomás Malthus, que la población mundial está creciendo de manera exponencial, mientras que la producción agrícola aumenta en progresión aritmética. Esto lo dijo en 1798, y Malthus comentó que se iba a terminar el alimento y la humanidad iba a perecer. Y no ha pasado. Y no ha pasado 200 años después de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por tecnología, porque ahora producimos en menores espacios, con más tecnología, con más rapidez, se puede hacer muchas cosas con las tecnologías. Entonces, sí requerimos tener tecnología. Comentaste algo que te dijo el productor, vengan y con las manos hagan el surco. Hoy ya no estamos para hacer surcos con las manos. Y en México seguimos haciendo surcos con las manos, ¿sí? Hoy tenemos que tener maquinaria, tecnología. Hay tractores que ni siquiera se sube ya alguien al tractor. La computadora manda al tractor. Entonces, no se puede competir con otros productores si no tenemos tecnología. Y luego comentas mucho el tema de la soberanía. Yo la verdad estoy en contra de la soberanía porque lo podemos ver y acaba de pasar algo en el país en estos días. El gobierno compró, que rentó, que no sé qué, plantas de Iberdrola. Un error gravísimo, porque CFE no tiene la capacidad para llevar a cabo
el uso de estas plantas de generación eléctrica con la eficiencia que tiene Iberdrola. Entonces eso, en vez de ir para adelante, va a ir para atrás. Si Iberdrola te vendía la energía, salía más barato que ahora está en manos de CFE, porque esto se va a ir al carajo otra vez, como muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no vemos a las instituciones como CFE, como Pemex, como una empresa. Tienen miles de millones de pérdidas anuales, y si llega una empresa como Iberdrola, resulta que tiene ganancias. Entonces que alguien me explique qué pasa ahí, ¿no? Adelante. Miren, revertir los problemas que arrastramos de casi 100 años, 80 años para acá en un sexenio sería un poco difícil. Yo creo que no debemos de ser tan injustos al calificar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, porque sí les puedo decir de primera mano que conozco el sureste. El desarrollo que se está generando en esa parte olvidada de ese país es impresionante, ¿verdad? Con la carretera transísmica, con el Tren Maya, con ahora una nueva refinería. Entonces la historia lo va a juzgar al presidente, pero creo que está haciendo algo histórico. Que no le gusta su estilo a mucha gente, pues ni modo, ¿no? Pero creo que seríamos injustos. Y el programa Sembrando Vida creo que está dando amplios resultados, porque sí está llevando recursos a zonas muy marginadas. El sureste es la parte más pobre de este país. Conozco bien Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y creo que es un acierto del presidente. En cuanto a que no hace diagnósticos, bueno, pues es que los medios de comunicación, la presión extranjera y la guerra contra el narcotráfico que hoy se vive, créame que coloca al gobierno federal en una posición muy difícil para estar tomando decisiones como lo hace el presidente, mis respetos. En cuanto a qué hacer, yo hice una iniciativa de ley de emergencia alimentaria y tienes razón. Yo, sin saber lo que iba a pasar con la pandemia, propuse en el año 2011 una ley de emergencia alimentaria. ¿Y por qué lo hice? Por las sequías, por los incendios, por las inundaciones que sufrieron muchos centros de cultivo en el país, y que empezó a escasear el alimento. Porque no hemos reflexionado lo que dice la cita que tú hacías, Paco. Sí, un día se pueden acabar el agua y los alimentos. Entonces, en esa ley de emergencia alimentaria, yo hablaba de enfermedades contagiosas sin saber que venía la pandemia. Entonces, México no está preparado y no estuvo preparado. Hoy yo me enteré en la pasada campaña política en el 2021, que hay mucha gente endeudada porque no tenía que comer. Qué vergüenza, ¿eh? Muchos se endeudaron, sobre todo con extorsionadores colombianos que han venido aquí a Querétaro y a todo el país a prestar dinero con el sistema gota a gota. Pero yo lo cito esto porque sí no estamos preparados para emergencias alimentarias y tendríamos que hacer. En cuanto a la tecnología, yo cité el ejemplo de que no se parten las manos, no tanto para que lo volvamos a hacer, o sea, coincido contigo, sino que cuando hablemos del campo, vamos a meternos al campo, sepamos cómo se produce, de qué necesidades tienen los núcleos agrarios, los campesinos, y qué satisfactores hay en cada región del país. En cuanto al tema energético, volvemos a lo mismo. Yo insisto, yo defiendo lo que está haciendo el presidente, porque pues no se había hecho. La política se discutía en principio de que él iba apostando en cuanto a la energía fósil y no la energía limpia. Bueno, ya lo está haciendo. Es criticable, pues yo veo con respeto esa crítica, ¿no? Yo conozco los campos eólicos del jardín del Istmo de Tehuantepec, y es impresionante cómo se produce energía eléctrica. Yo apruebo lo que acaba de hacer el presidente al comprar esta empresa Iberdrola, porque ahora ya la política no va con las políticas, la tendencia de las energías fósiles, sino a las energías limpias. Pues lo que pasa es que resulta ser que se compran unas plantas de una empresa que tiene manera de administrarlas eficientemente. CFE no lo hace y por eso tiene esas pérdidas que tiene. Pemex tampoco lo hace, por eso tiene esa cantidad de pérdidas anuales. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues también necesitamos abrirnos
a las tecnologías de otros países a ver qué nos conviene más. Si nos conviene más que nos venda Iberdrola, ¿qué más da de quién sea? Si sale más barato. Entonces la soberanía nos complica y nos pone las cosas más caras. Hablé también de la toma de decisiones, al ahí se va. Y metiéndonos, hablaste del Tren Maya. Pues se tomó, al ahí se va la decisión de por dónde pasarlo, tumbaron un montonal de maleza y resulta que por ahí no, que ahora por acá, y a tirar árboles también por allá. Se hizo al ahí se va el escoger un aeropuerto que no sirve, en donde ya había estudios completos de uno que sí servía y que iba a ser un punto hub en el mundo para que todos los vuelos mundiales pasaran por México. Entonces, esa toma de decisiones al ahí se va, nos está pegando y si también en el tema agropecuario se toman o agrario se toman las decisiones así, pues en vez de servir va a complicar más. Paco, haya sido como haya sido, que me enfoquen, por favor. Este color amarillo, va para atrás. Este color verde, también va para atrás. Este color rojo, aunque les duela a quien le duela, híjole, va para atrás. Este azul está en peligro. Y este seguirá gobernando en 2024 en adelante. Pero, o sea, está bien, sí, puede ser que tengas razón, ojalá y no, cada quien tiene sus preferencias, Claro. ¿no? Pero el tema es el por qué, Carlos, ¿sí? Y lo comenté ya hace un momento, o sea, tengo un local comercial en donde estoy buscando quién trabaja en el local comercial, nadie quiere trabajar, porque les están regalando el dinero de los que sí Yo creo que trabajan. estás equivocado, porque quienes vivimos en San Juan desde hace muchos años, Paco, ¿por qué tanta rotación de personal en las empresas? Analizan. Y no es de ahorita, y no es de este gobierno, es de gobiernos anteriores. Porque la gente busca ganar un poco más. A lo mejor sin hacer gran cosa, pero busca ganar un poco más. Se van a industrias por una pequeña diferencia de cientos de pesos, de Querétaro, se van a industrias a lo que es el Marqués, a Corregidora, se van gente hasta Colón, de aquí de San Juan del Río. Y tú ves letreros en las empresas, en las industrias, en San Juan del Río y en todos los negocios pidiendo personal. Yo creo que tu visión, sí, puedes estar, vamos a suponer que estés en lo cierto, pero quienes vivimos en San Juan desde hace tantos tiempos, hemos visto estos letreros que no cambian, ¿eh? Siguen siendo los mismos, pidiendo personal. A ver, ¿o me equivoco, José Luz? No, sin duda tienes razón. Hoy hay 30,000 plazas ofertadas para gente que quiera empezar a trabajar. Y este tema lo discutimos después del corte. Correcto. Este es nuestro foro. Un espacio creado específicamente para ello. Contamos con equipo de sonido profesional, con micrófonos de mano, de solapa y de diadema, para que elijas el que más te gusta. Puedes hacer cursos, talleres, conferencias, presentaciones y todo lo que se te ocurra. La sala se puede configurar según lo requieras. Puedes hacer uso de ella desde 1 hora hasta todo el tiempo que necesites. También se incluye el servicio de coffee break para los asistentes. Regresamos de la pausa. Hablábamos antes del corte que efectivamente hoy las condiciones laborales han cambiado en nuestro estado. Sabemos por datos del INEGI que en Querétaro hoy se ofertan más de 30,000 plazas. Sin lugar a dudas, no es que no haya gente que ya no quiera trabajar. Lo que pasa es que la gente ya está más informada y hoy
buscan trabajos donde logren cubrir sus necesidades básicas. Habría que ver qué tan buenas son las ofertas de trabajo y por qué la gente ya no quiere trabajar en ciertos sectores, ¿no? Y retornándome al tema de la cuestión del derecho agrario. Antes de que te vayas a otro lado, para conseguir un mejor empleo, la persona tiene que estar mejor capacitada, mejor preparada, con más currículum, etcétera. Sin Entonces, duda. cuando una persona quiere un mejor trabajo, tiene que tener pues una baraja más amplia de lo que ofrece como empleado. ¿Qué puedo hacer yo por tu negocio o por tu empresa si me empleas a mí? Entonces ahí tenemos que tener mucha claridad de hasta dónde podemos y tenemos que llegar. Lamentablemente, coincido contigo, lamentablemente en nuestro país todavía existe una situación en donde no se respeta la situación de estudios. Hoy en nuestro país no se respeta, no hay un tabulador de si estudiaste una licenciatura, una maestría, un doctorado o un postdoctorado. Todavía te quieren seguir tratando como si fueras una persona que no tiene estudios. A mí me parece que, sin lugar a dudas, hoy, para poder exigir más, sí se debe de preparar más. Y por ello, hoy, insisto, en nuestro estado hay una oferta de 30,000 plazas para gente que tiene estudios superiores. A mí me parece que hemos pasado de esa etapa donde la gente únicamente concluía la educación primaria o algunos la educación secundaria, y es por eso la escasez de personas en cierto tipo de empleos. Pero retomando nuevamente al tema de la cuestión del derecho agrario y hablando de temas del ejido y del campo, te pregunto, mi querido y estimado doctor Reginaldo, ¿sigue siendo Querétaro el granero del Bajío? No, el granero del Bajío creo que es Guanajuato, pero con el problema de delincuencia organizada que tiene y la inseguridad, matan gente en balnearios, matan gente en centros nocturnos. De verdad es brutal lo que le está ocurriendo a Guanajuato. Y en cuanto ¿Y quién gobierna Guanajuato? En cuanto a la producción de insumos, Guanajuato pues tiene una fábrica de fertilizantes impresionantes, tiene muchos satisfactores, tiene mucha agua, mucha tierra, pero un mal gobierno, como dice nuestro compañero, y pocos resultados en materia de seguridad. No, Querétaro y San Juan del Río, el tema del Valle de Querétaro, somos productores, pero no del nivel de Guanajuato. Correcto. Y de llegar la propuesta que estás de alguna manera apoyando a un gran amigo y hermano Adán, de llegar, ¿tú le propondrías hacer esa reforma profunda al campo y tecnificarlo? Sí, yo lo haría como una propuesta desde el campo, o sea, que los campesinos hagan propuestas y que estas propuestas se conviertan en instituciones, en empresas de apoyo a los campesinos y hagamos diagnóstico. Primero diagnóstico, después propuestas, reforma legislativa y que busquemos el ejemplo de los hermanos centros sudamericanos, porque ellos sí son autosuficientes en materia alimentaria. Y te pregunto, ¿por qué hasta este momento no se ha realizado? Ha sido que los gobiernos piensan que esos dos grupos que apoyaron, como dije al principio, el movimiento revolucionario están bien, pues no están bien. Creo que los obreros no están bien y los campesinos están muy mal y están totalmente olvidados. Ha sido un olvido de más de 30 años. ¿Quién es el culpable? Pues han sido gobiernos del PAN, han sido gobiernos del PRI, y ese gobierno pues, está haciendo su esfuerzo, pero creo que no es suficiente para revertir ese problema de empobrecimiento del campo. Hay un estudio que se ha hecho de que se feminiza el campo y se empobrece. ¿Por qué se feminiza? Porque se van a Estados Unidos muchos, porque muchos son ebrios consuetudinarios y no trabajan, y muchas mujeres están sacando la cara por la producción agrícola de este país, y se empobrece y se olvida y no se le da lo necesario a las instituciones para que se desarrolle el campo. El sector agrario está tirado, el tribunal está saturado de juicios, el Registro Agrario Nacional hacen colas de 100, 200 gentes para hacer un trámite agrario y la Procuraduría Agraria no tiene visitadores suficientes
para atender a los campesinos. Sin Te duda comento, es un doctor. tema, si me permites, Claro. es un tema que nos podríamos llevar a otro programa, ¿sí? Y por muchas preguntas que hiciéramos, ya me contestó a mí. Estoy satisfecho. Voluntad política. 1. 2. Falta de visión. Y 3, y lo más importante, compromiso de aquellos que han ejercido la política en el país. Y estoy hablando de 2 colores que han estado. Y no estoy defendiendo al que está ahorita, porque también tiene sus asegúnes. Y yo quiero darle las gracias a nuestro amigo doctor en Derecho, Reginaldo Rivera de la Torre, quien antier lo invité el domingo para tener este programa sobre la cuestión agraria. Un tema que yo no domino, que soy neófito, pero tuve un tío que siempre dijo esto. Ya murió, de los Sinesio Barrón de la Llave. Lo ubicas perfectamente, mi tío, seguramente. Mis parientes, Sinesio Barrón de la Llave. Mi tío, Vicente Sinesio, dijo: yo estoy muy agradecido porque fui peón de esta hacienda de la Llave, en el reparto de las tierras. Ellos siguen siendo productores. Afortunadamente, ellos no han vendido. Ellos producen Cebada. ¿sí? No sé qué producen específicamente, creo que es maíz y frijol. También cebada, tiene razón, y creo que algo de sorgo. Pero además, en la zona donde tienen ellos sus tierras, también tienen animalitos. Entonces, sus hijos siguen siendo productores. A lo mejor sin tecnificación, como lo decía Paco, a lo mejor sin grandes herramientas, pero hay gente que sigue produciendo. Sin duda. Gracias, Reginaldo. Si es para autoconsumo, pues claro que funciona, pero si es para competir con otros, lo veo muy complicado. Yo voy a cerrar con lo que... ¿Me permites hacer un último comentario? Adelante. ¿Consideras, Reginaldo, y coincides en que sigue vigente el postulado del presidente Lázaro Cárdenas de que no puede haber pueblo rico, pueblo pobre con gobierno rico? ¿Sigue vigente ese postulado? Claro que sí. Los márgenes de pobreza en el país son extremos y hay gente muy rica y hay gente muy pobre. Y mi especialidad, mi tema de por vida es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. Yo respeto mucho lo que dice Paco, que está en contra de ello. No, miren, el enfoque es no comprar, no es no comprar nada, no es no producir nada. No, sí, tenemos que producir nuestros productos que hicieron crecer a nuestras generaciones. El tema del sistema Milpa se nos olvidó. Ahí había todo lo que la gente tenía que comer. Y sigue existiendo. Sí, Hay campesinos que siguen viviendo de así es. Entonces, la culpa es de los últimos gobiernos y tenemos que decirlo para qué, no para criticarlos, atacar al PAN o al PRI, no, para ser mejores y para hacer propuestas constructivas. Ojalá con nuestro amigo Adán Augusto se haga esta reforma profunda y ojalá y que llegue. Al próximo presidente ya se lo dije y voy a trabajar en ello. Pues ya. Gracias. Ya, José Luis, como que me arrebató el micrófono. Así es, José Luis. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Creo yo que hay quien no quiere que las personas estén educadas y tengan pensamiento crítico y pensamiento creativo. Y asimismo, en el tema agrario, hay muchas personas que hacen negocio teniendo al campo tan jodido. Se dice y se dijo. Carlos, muchas gracias. José Luz, muchísimas Un placer, gracias. como siempre. Reginaldo, Gracias, gracias doctor. por acompañarnos. Si le gustó el tema, comente. Si tiene un tema que quisiera que tocáramos en pocas clases, háganoslo saber. Estamos en todas las redes sociales. Búsquenos como Enfoque Coyotl. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otra partida de Pócar de Ases. Hasta pronto. Nos vemos la próxima. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias. Listo, estamos.